Este viaje del rey que se titula la serie que hemos de compartir es un viaje que inicia con una promesa. Es el viaje que inicia con una promesa. Yo quiero durante los próximos minutos, y no espero extenderme mucho, hablarte acerca de cómo mantener tu esperanza en medio de la espera. El propósito que hay en mi corazón es despertar tu corazón. ¿Para qué? Para que tú veas la fidelidad de Dios en medio de tus procesos de vida. En medio de los asuntos de tu vida, tú puedas entender que Dios sigue obrando por ti. Yo quiero dejarte saber primeramente que la Navidad no empezó en Belén, aunque ciertamente fue el lugar donde Jesús nació. La verdad es que la Navidad como promesa inició en el Edén. En ese lugar, no fue en el pesebre, sino en el lugar donde el hombre traicionó a Dios y Dios en su gran amor expresó su promesa de salvación. Esa es la realidad. Dios declararía que vendría un Salvador para restaurar lo que el pecado rompió. Hoy, al igual que ellos, tú y yo debemos aprender a mirar la promesa y entender el cumplimiento de ella. Pero también tenemos que aprender a mirar que hay una promesa por delante. La promesa nació en medio de la oscuridad. Quiero que veas lo que dijo Génesis, capítulo 3, verso 15. Quiero iniciar ahí. Dios había creado al hombre y a la mujer, los había puesto en el huerto, los había bendecido, les había asignado la tarea de gobernar la tierra y multiplicarse en la tierra y producir la tierra. El ser humano tenía la delegación divina de administrar todo lo que Dios había creado. Pero vino el engaño. Con el engaño se abrazó el pecado y con el pecado se rompió la relación entre Dios y los seres humanos. Ahora la relación está rota. Lo que debía ser una autoridad delegada se convirtió ahora en un espacio de quebranto. Y ahí en medio de la oscuridad, en medio del quebranto, nació la esperanza, nació la promesa. Una promesa que ciertamente desafía toda la oscuridad. Esa primera vez en la que Dios prometió un Salvador fue en medio de un escenario de fracaso. He aprendido esto en mi caminar con Dios. Dios siempre habla de luz donde el enemigo quiere hacer prevalecer la oscuridad. Tú debes entender esto. La esperanza bíblica no ignora la realidad de tu adversidad, pero en realidad lo que hace es alumbra con su luz tu vida. La esperanza bíblica no ignora la realidad, pero la ilumina. Dios, en medio de ese escenario de gran batalla, de gran lucha, Él aparece en escena y dice lo siguiente: pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, pero tú le golpearás en el talón. Una de las realidades que debemos entender es que cuando el plan del enemigo llevó a la cruz a Jesús, pensó que había destruido todo plan de Dios. Eso fue el golpe en el talón. Lo que parecía el fracaso del plan divino, en realidad fue el golpe en la cabeza a la que se refiere el libro de Génesis. Porque con la muerte de Jesús, Jesús descendió a la misma tumba y venció a la muerte. Entonces Él resucita y resucita en gloria. Y ese es el golpe que da por completo el punto final a todo plan del enemigo para destruir la vida humana. Es ahí, en Génesis, donde aparece por primera vez la palabra de esperanza. Es ahí en Génesis, en medio del fracaso, donde Dios habla de la luz en medio de la oscuridad. Porque esa esperanza bíblica nos invita a creer que algo va a cambiar.
La primera Navidad no nació en el establo como muchas veces nosotros armamos en nuestra casa para recordarlo. No, nació en medio de un campo de batalla donde se hizo mención hacia el nacimiento que un día traería salvación. Y esto es algo que he descubierto en mi vida. Que en medio de los momentos más adversos, los fracasos más rotundos, Dios aparece y recuerda que tiene plan de vida, propósito de vida para mi vida. A menudo nosotros pensamos que las tinieblas, llámense de problemas, depresión, crisis, angustia, en medio de ello sentimos el abandono de Dios. Pero bíblicamente la verdad es esta: en medio de la oscuridad, en ese escenario de mayor adversidad, es donde Dios prepara su entrada. Mira, perdóname, tal vez soy demasiado viejo para lo que voy a decir. Quizás tú no tengas ni la menor idea, algunos quizás. Antes, mucho antes de que tengamos teléfonos inteligentes y capturemos imágenes, tú sabes, una foto o un selfie, y si no te gusta lo borras. Antes de que existieran las cámaras digitales donde podías ver, revisar y volver a tomar, teníamos cámaras fotográficas. ¿Sí recuerdan? Una vez que capturabas la foto, no la borrabas. Yo sé, muchos chicos hoy no tienen ni idea de cómo puede ser eso posible, pero captábamos y no podías revisar lo que habías capturado. Entonces tenías que ir al cuarto de revelado. Y en ese lugar, que era un cuarto oscuro, la imagen capturada era revelada. La imagen capturada era revelada. He visto a Dios aparecer con grandes promesas, con eternos propósitos en medio de la oscuridad. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de gente con la que camino, con la que converso. Y esa es la promesa de que Él vendría aún en la mayor oscuridad, trayendo esperanza. Su esperanza desafía toda la oscuridad. Ahora, yo sé que uno dice, yo abrazo la esperanza. Pero cuando el tiempo pasa y esa esperanza no se cumple, suele ser desalentador. Suele ser desafiante seguir creyendo. Por esa razón es que repentinamente a lo largo de la historia, cuando Dios aparece en Génesis y luego forma el pueblo de Israel, eventualmente aparecían los profetas y los profetas repetían el hecho de que la promesa seguía viva. Era una esperanza que tenía que ser sostenida por generaciones, porque un hombre nacía, vivía creyendo que un día vería la salvación y luego tenía sus propios hijos y compartía la fe a sus hijos, como se nos mencionó en el pequeño drama. Y esta fe de lo que estaba esperando sus hijos la abrazaban y caminaba en la vida. Pero en medio de todo eso habían batallas muy desafiantes. Eran conquistados, eran asaltados, eran literalmente humillados. Y en medio de todo ese proceso, eventualmente Dios levantaba profetas y recordaba las palabras. Por ejemplo, Isaías 7:14, lo escuchamos. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. ¿Sabes lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. Porque cuando tenías que batallar en tu adversidad, una de las cosas más desafiantes es luchar con la soledad. Solo yo estoy. Nadie entiende lo que estoy pasando. Nadie me acompaña en este proceso. Pero ahí estaba el mensaje. Aparecía el profeta y decía, les dará la señal. Y saben, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. El proceso puede ser largo, pero la esperanza se sostiene porque la promesa está viva. Él está con nosotros.
El profeta Isaías, un poco más adelante, capítulo 9, verso 6, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, un niño y un hijo. Parece redundante, parece un énfasis, pero no es eso. Porque lo uno habla de la humanidad, el Dios eterno. En toda su divinidad se introduce en la humanidad y se encarna. Entonces un niño nos es nacido, pero el Hijo, la divinidad, nos es dada. Entonces, esa expresión que está usando Isaías refleja tanto la humanidad como la divinidad en la persona de Cristo. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. En la persona de Cristo vendría toda la revelación divina. En la persona de Cristo, el carácter eterno de nuestro Dios sería manifestado a favor de los hombres. Entonces, ahora estamos viviendo en la historia y no estoy viendo lo que se me promete, pero el profeta aparece y me recuerda que un niño ha nacido y un hijo se nos ha entregado. Otro profeta contemporáneo con Isaías, Miqueas, en el capítulo 5 de su libro dice: pero tú, oh Belén, Éfrata, tú eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Le está diciendo al pueblo: mira, de lo más insignificante que existe entre nosotros, o lo que nosotros consideráramos menos relevante, de ahí es de donde Dios traerá lo eterno. Lo eterno aparecerá en el momento. Y el pueblo de Israel escuchó estas promesas durante siglos. ¿Sabes? Cuando piensas en tu vida o en la mía, la mayoría de nosotros piensa en años. Y hay años que son muy hermosos, porque son montañas elevadas de grandes conquistas. Pero también hay temporadas muy dolorosas, que son valles profundos de dolor. Hace algunas semanas te hablamos acerca de cómo es el camino al éxito en Dios. Hay montes, hay valles, hay conquistas y hay fracasos. Y a lo largo de la vida tenemos temporadas donde vemos la grandeza y la fidelidad de Dios mostrada en resultados. Y hay momentos donde entramos en batallas. Pero a lo largo de los años sé que es difícil a veces, sobre todo cuando las temporadas son largas, creer en las promesas. Este pueblo tuvo que aprender a creer en las promesas durante siglos. Un día el Señor nos prometió que no nos abandonaría, no nos dejaría en este estado de ruptura, de quebranto, de maldición. Él prometió que entonces el Hijo, la simiente de la mujer, vencería. Lo haría en la cruz. Pero desde ahí hasta allá hay siglos donde Dios veía el quebranto del pueblo y levantaba profetas para recordarles las promesas. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Que llega un momento cuando los profetas dejan de hablar. Y vienen, escúchame, 400 años de silencio. 400 años de silencio. Qué difícil es cuando no escuchas a Dios. He conversado, obviamente entiendo, porque es parte de la vida. Vengo a la iglesia, pastor, y escucho a Dios. La prédica me llena, pastor. He abrazado la promesa de Dios, escuché claramente su voz y cuando salgo con una esperanza en medio de mi espera. ¿Te ha pasado? Pero hay días donde dices: vengo a la iglesia y ya no escucho a Dios.
Mi circunstancia no cambia. Sigo exactamente en el mismo punto y en el mismo lugar. Nada ha cambiado. Y ahora en el silencio no sé cómo actuar, no sé cómo proceder. Este pueblo escuchó durante siglos las promesas, pero luego vinieron 400 años del silencio. El silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo sé lo difícil que es mantenerte escuchando el eco de una promesa cuando hay un silencio prolongado. He aprendido esto. El silencio no significa la ausencia de Dios. El silencio no significa el abandono de Dios. Cuando no ves nada, y esto lo he aprendido en mi vida, he aprendido a entender que Dios sigue obrando. Hay una ilustración clásica que justo estos días recordaba. Las huellas en la arena. ¿La conoces? Dos personas dejan sus huellas en la arena porque caminan una al lado de la otra. Uno representa a Jesucristo, el otro al individuo que camina en este mundo. Y qué lindo que en medio de las adversidades o temporadas de la vida ves a Jesús, porque lo ves caminando a tu lado y la evidencia de ese camino es que sus huellas están en la arena. Entonces tú dices, no importa dónde vaya, Él está conmigo, estoy desafiado de muchas maneras, pero Él está a mi lado, yo sé que me está acompañando. Pero a lo largo del camino ya no son las huellas de dos personas, son las huellas de una sola persona, las que ahora se ven en la arena. Y son justamente en las temporadas más adversas, las temporadas más desafiantes, las temporadas de mayor quebranto y dolor. Y en medio de esas temporadas, a veces uno pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy solo en este camino? Y uno se atreve a decirle, Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice, no te das cuenta, pero las huellas que aparecen ahí no son las tuyas, son las mías, porque yo soy quien te está sosteniendo. Soy yo quien te está cargando en medio del camino. Yo sé que es difícil cuando no ves nada seguir creyendo que Dios está obrando. Todos los profetas, Jeremías, Zacarías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, todos ellos apuntaban hacia un futuro donde alguien vendría y los salvaría. Y yo sé que a veces en tu propia vida tú sientes el silencio de Dios, pero ese silencio no significa que Dios está ausente. Tu espera paciente no cancela sus promesas vivas. Sus promesas están vivas. El tiempo, por muy largo que sea, no invalida las promesas. Esas promesas se sostienen porque Dios es fiel a su carácter. Él se mantiene fiel a sí mismo. Su carácter es inmutable. La Navidad inicia con una promesa. Y sabes, el pueblo de Israel específicamente aprendió a vivir entre la promesa sostenida y la adversidad diaria. Y es difícil hacer que la esperanza se conserve en el tiempo. Es difícil que la esperanza persevere. Yo lo sé. Y esto es algo que se desarrolló en una convicción en mi vida. Quien tiene la promesa nunca está sin esperanza. Quien tiene una promesa nunca está sin esperanza. Cuando vivo en adversidad, pero abro esta bendita palabra, y esta bendita palabra me recuerda que Jesús es mi Salvador. Y si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Su promesa me sostiene en medio de mi lucha. Su promesa me sostiene. Cuando estoy lidiando con una enfermedad y no cambia la situación, recuerdo que su palabra me dice, por mis llagas tú fuiste sanado. Y digo, Señor, aunque sigo luchando, sigo creyendo.
Sigo guardando mi fe. Porque quien tiene la promesa nunca está sin esperanza. Mire lo que dice Isaías. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Ellos vivieron siglos bajo imperios opresores. Los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Fue golpe tras golpe, desilusión tras desilusión. Y en medio de toda esa adversidad, ellos siguieron creyendo. Ahora, hay una pregunta que yo creo es válida. ¿Cómo puedes tú seguir creyendo? ¿Cuándo? Vas el día lunes a tu vida cotidiana y sigues luchando con cosas. La realidad de tu lunes por la mañana contradice la promesa del domingo en la iglesia. ¿Te ha pasado? Sales de aquí y escuchas, el Señor está contigo y dices amén. Y estás lleno de confianza. El Señor me sanará, Él me proveerá, Él me sustentará, Él me defenderá, Él estará a mi lado. Hay promesas y tú las abrazas todas ellas. Pero cuando vas el día lunes a tu vida, te encuentras con la misma batalla que dejaste el día viernes. Y tú dices, ¿cómo sigo creyendo? Cuando esa realidad con la que estoy luchando, de que no me alcanza el dinero para las cuentas, de que la enfermedad no desaparece, de que el problema no se resuelve, de que la crisis no encuentra solución, de que el hogar no se restaura, de que las cosas no funcionan, ¿cómo sigo creyendo en medio de esa realidad que me golpea todos los días? ¿Cómo sigo creyendo en las promesas que están escritas? Yo sé que es difícil. Sobre todo cuando pasa el tiempo. Yo sé que es difícil. Pero quiero dejarte saber esto. La esperanza bíblica no es un optimismo vacío, no lo es. La esperanza bíblica es una certeza basada en el carácter de Dios. La esperanza bíblica es una confianza de que Dios no es hijo de hombre para mentir. Él no es hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él hace, porque para Él su promesa es su carácter. El único detalle es que tú y yo vivimos en una cultura donde no valoramos las promesas. Matrimonios se rompen por ello. Negocios se distancian por no cumplir los compromisos. Relaciones se distancian por no respetar lo que estaba implícito en cuanto a límites. Hay cosas que se destruyen por el simple hecho de no entender el valor de la promesa. Y cuando venimos a Dios, como venimos de una cultura que no valora la promesa, no damos el valor debido a las promesas de Dios. Pero déjame decirte, en medio de toda tu adversidad, las promesas de Dios siguen vivas. ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo. Él no ha cambiado ni cambiará. Él no se contradice. Él no se desdice. Él promete y Él cumple porque Él es fiel a su carácter. Y Él espera que nosotros entendamos eso. Él espera que entendamos eso. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para mantenerme fiel, creyendo en medio de toda mi adversidad? Quiero mostrarte lo que dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 13. Hebreos 11 es el famoso capítulo de la fe. La fe es una convicción de que Dios hará lo que Él ha prometido. Entonces uno empieza a ver ejemplos de fe. Ves a Abraham, ves a Moisés, ves a Noé, ves a Sara. Toda una galería de hombres y mujeres que han corrido en medio de su adversidad. Y ellos ahora han sido coronados por Dios. Y mire lo que dice el verso número 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin qué, sin haber ¿qué? Recibido. Por favor, mira un momento esto. Porque lo que la Biblia está diciendo es, ellos caminaron su vida
creyendo en una promesa que en su vida terrenal no alcanzaron. Yo no sé cómo ves tú tu vida. Y tú a lo mejor estás diciendo, si yo me dedico a esperar algo y ahora llego a la vejez y muero y eso no se cumplió, mi vida fue en vano. Porque viví esperando algo que no fue real. La Biblia dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Préstame atención un instante, por favor. Quiero abrirte mi corazón como pastor. Mi oración por ti, por tu casa, por tus hijos, es que te vaya bien en todo. Esa es mi oración. Mi oración es que se te abran las puertas y tengas éxito en los proyectos que emprendes, en las ideas que concibes en tu mente. Mi oración es que te cases bien, que vivas bien, que veas la mano del Señor en tu economía, en tu salud, en tus relaciones, que tus ojos vean a tus hijos caminar bien y vean a tus nietos caminar bien. Todo eso es mi oración para ti. Pero si eso te desconecta de un hecho, de que tú eres un peregrino en este mundo, eso te arruina la vida. ¿Me estás prestando atención? Porque todo eso puede ser una hermosa bendición del cielo que oro y anhelo te alcance. Pero si eso te desconecta del hecho de que la vida no termina en la muerte, porque hay una vida posterior a esta vida, si eso te desconecta de ese hecho, tú habrás perdido de vista lo que significa caminar sosteniendo la promesa. Porque ellos murieron sin haber alcanzado lo prometido. No lo recibieron, pero no significa que no lo recibieron. Porque ellos entendieron, hay una puerta, esa puerta es la muerte. Cuando llegue ese momento y tenga que cruzar la puerta, la pregunta es ¿qué hay después? Ellos vieron, ellos aprendieron a abrazar y saludaron lo que estaba al otro lado. Por eso ellos, la Biblia dice que ahora ellos que corrieron su carrera, y ellos que ya cruzaron la puerta, ahora están en la gradería. Ellos son los testigos que ven a ti y a mí correr nuestra carrera de la fe. Ellos ahora te están viendo. Y ellos ven si el camino en medio de tu adversidad, si tu perseverancia en medio de tu angustia es un aferrarse a las promesas. A la promesa más importante de todas, que Él es tu Salvador. Ellos están acá aplaudiéndote en medio de tu carrera. ¿Sabes qué hicieron? Porque esta es la pregunta, pastor. ¿Qué hago? Quiero vivir para el Señor, pero no me resulta sencillo. Quiero decirte dos cosas antes de mencionarte qué hacer. Tú y yo vivimos en una hermosa temporada. Escúchame, hermosa. Donde ser cristiano es relativamente sencillo. Esa es la verdad. Cuando tú abres la Biblia y tú empiezas a ver cómo era la iglesia que recién inició, luego que Jesús subió a los cielos, tú ves que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. ¿Y sabes lo que hacía Saulo? Perseguía a los creyentes. No concebía a hombres y mujeres que abrazaran la promesa de Jesús como un hecho real y que abordaran su vida con una confianza en Él. Pablo no lo concebía. Entonces Pablo se metía a los lugares donde los cristianos se reunían y los arrastraba hasta la prisión. Esto ni siquiera era posible imaginarlo. Reunirnos públicamente para alabar al Señor no era una opción. En secretos. Porque ahí está el perseguidor de la iglesia que viene a destruirnos. Es difícil mantener la fe en los tiempos de adversidad. Luego, ya no eran los judíos.
Ahora estaba el Imperio Romano, que veía cómo los creyentes se multiplicaban en todas partes y dijeron: esto políticamente no nos conviene, porque un pueblo que se aferra a una fe es un pueblo que es capaz de levantarse y sostenerse. Entonces el Imperio Romano empezó a buscar a los cristianos y los llevaba al circo romano para ser devorados por leones, a ver si así desanimamos a los otros. Nosotros tenemos adversidad, pero no creas que el tipo de adversidad que tenemos es lo peor que ha sucedido. No es así. La adversidad con la que luchamos, que es real, no se compara ni con lo que pasó ni con lo que pasará. Porque la Biblia dice que vienen días donde ser cristiano será motivo de odio. Esa es la verdad de la historia. ¿Cómo mantengo, pastor, mi fe en medio de toda la adversidad? Yo no te estoy profetizando mal sobre tu vida. No, te estoy diciendo que vienen días donde ser cristiano será desafiante. Tú tienes que saberlo. Y probablemente llegues a esa puerta donde llegaron estos héroes de la fe, como dice Hebreos capítulo 11, y cuando estés en esa puerta, a lo mejor tú dirás: ¿sabes qué? No vi cumplida todas las promesas, pero ciertamente al cruzar esa puerta, ahora puedo recibir todas estas promesas hechas realidades sobre mi vida en la eternidad. Mira, ellos hicieron tres cosas puntuales. Lo vieron de lejos. Ellos aprendieron a tener una visión espiritual. No miraban circunstancias. La mayoría de nosotros ve circunstancias. Es que las puertas se me abren, Dios está conmigo. Es que las puertas se me cierran, Dios está en mi contra. Mentira. A mí me da pesar a veces. Porque déjame decirte, cosas malas muchas veces le pasan a personas justas. Y uno dice: ¿qué pasó? A veces escucho a gente: es que seguramente en algo ha de andar. Por algo le pasó. No siempre es así. El pueblo de Israel buscaba a Dios y no les fue bien. Los discípulos vivieron para Jesús y fueron mártires. Es tiempo de renovar nuestra mente sobre muchos conceptos que no son bíblicos, pero que nos encanta pensar como si fueran así. Ellos lo vieron de lejos. Señor, batallo con mi pobreza, con mi escasez, pero tu palabra dice: diga el pobre, rico soy. Mi Dios suplirá toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Señor, estoy batallando con mi enfermedad, pero tu palabra dice: por tus llagas he sido sanado. Creo en la sanidad divina, eterno Dios. Creo en la sanidad divina. Ellos lo vieron porque tenían una visión espiritual. No solo miraban sus circunstancias, miraban el carácter de Dios. Y lo creyeron, así dice el verso, lo creyeron. ¿Sabes cuál es el punto? Somos muy emocionales y tenemos pocas convicciones. El mundo vive dominado por sus sentimientos. Si me percibo y me siento de esta manera, entonces estoy bien. El mundo vive gobernado por sus emociones. Pero hasta la iglesia se deja sutilmente engañar por ello. Si la música estuvo genial, tocó mis emociones. Si la prédica estuvo muy emotiva y genial, cuando salgo por ahí, ¿qué suelo decir? Qué bueno que estuvo el culto. Pero si la música no fue como esperaba y la prédica no fue como anhelaba, salgo por ahí, estuvo flojo. Y a veces lo único que se hizo fue leer la bendita palabra. Porque somos muy emocionales.
Ellos lo creyeron, no sentimentalmente. La mayoría de nosotros tiene una actitud optimista, pero está vacía. Por esa razón es que dentro de los signos antiguos que alguna vez cantaba yo en mi caminar con Dios, había uno que a mí me fascinaba aún hasta el día de hoy. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a un Dios fiel. No es emociones. Y finalmente los saludaron. ¿Puede ser así? Los saludaron. La iglesia en la que crecí, cuando llegué era un lugar quizás 4 veces el tamaño de este lugar. Quizás unas 500 personas o 600, éramos toda la iglesia. Era un galpón. Entonces habían puertas enrollables. No había aire acondicionado, eran ventiladores. Y usted conoce el sol de Guayaquil. Entonces pusieron unos extractores de aire para sacar el aire caliente. Pero ahí íbamos a adorar. Y cuando las puertas, obviamente, estábamos durante la reunión, estaban abiertas para que algo de brisa entre. Y recuerdo a quien fuera mi pastor en esos años. Un día él dice en medio del mensaje, miren, y señala las puertas. Y todo el mundo miró. Estaba el parqueadero. Y él dice, saluden a su familia, a sus amigos. Saluden a la gente que conocen, que no me conoce a mí, el Señor Jesús, porque ellos vendrán y adorarán contigo. Yo primero miraba, era un adolescente. ¿Qué le pasa? Pero él nos invitó a saludar. Entonces eventualmente empezamos a hacer esto todos en la iglesia. Saludábamos a los que no conocían, pero sabíamos que vendrían porque estaban en la promesa de la salvación. Años después, éramos casi 15,000 personas congregándonos, bendiciendo al Señor. Y hemos visto a muchos de nuestros familiares llegar en el tiempo señalado a los pies de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque mantener tu esperanza en la promesa del Señor te hace saludar lo que no está, pero sabes que viene. Tu sanidad, tu provisión, tu salvación. Quiero terminar pidiéndote que te pongas de pie. Y quiero leerte lo que dice Lucas capítulo 2, verso 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Mire estas dos cosas. ¿Cómo era ese hombre? ¿Era qué? Justo y devoto. Quiero que sepas esto. Mientras esperas en la promesa, vale la pena vivir en justicia y con devoción. Aunque demore la promesa. Estas dos cosas, escúchame, te lo ruego, deberían ser la marca de nuestras vidas. La justicia y la devoción. Este hombre llamado Simeón era justo y devoto. ¿Y qué estaba haciendo? Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes
ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como la ley exigía, Simeón ya estaba ahí. Así que tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Quiero dejarte con esta frase final. El Rey a quien tú adoras no falla su palabra. Él promete y cumple lo que Él promete. Por un instante cierra tus ojos.